Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Me gozo de ver varias caras nuevas, muchos acompañándonos por primera vez el día de hoy. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Me levantaba pensando en esta mañana, imagínense si tuviéramos una vista global, general, del pueblo de Dios levantándose, yendo a sus respectivas iglesias locales, en cada pueblo, en cada nación. Creo que sería una vista hermosa, hermano. Pero aunque no lo veamos, sabemos que es así. Y le podemos dar gloria a Dios, porque su pueblo hoy está congregándose, su pueblo hoy vino a adorarle, a recordar lo que Él ha hecho por nosotros y a recordar quiénes somos delante de Él. Vayan buscando, hermanos, en sus Biblias, Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Cuando un nuevo rey o un presidente es nuevo y es escogido, hay tremenda agitación en el pueblo, en la ciudad o en el país por qué va a decir este nuevo rey o este nuevo presidente. ¿Con qué empezará su mandato? Hay cierta curiosidad, hay cierta expectativa, todo el mundo está atento. Van a ser las primeras palabras de este rey o de este presidente. ¿Qué dirá? ¿A quién se dirigirá? ¿Qué será lo que le concierne en ese primer discurso? Bueno, hermanos, en parte es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el primer sermón del Rey Jesús que Marcos registra en su libro. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que dijo? ¿O qué es lo que tiene este Rey que ha venido desde los cielos a decirnos a nosotros, sus criaturas, los hombres? ¿Con qué habría de empezar este gran Rey? Seguimos, hermanos, nuestra serie expositiva que dio inicio ya hace un par de domingos atrás, que tiene como título El Rey que vino a servir y a salvar a su pueblo. Dice nuestro texto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, era el comienzo del gran ministerio terrenal de este rey que había venido a servir. Y Lucas capítulo 3 nos dice que cuando Jesús comenzó este ministerio era aproximadamente de 30 años. Y lo que tenemos arriba, es decir, el contexto de nuestro pasaje, ya lo conocemos, ya lo hemos predicado los domingos atrás. Tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, vamos a ver cómo este rey va a empezar su ministerio. Dicen los estudiosos que entre el bautismo y cuando el Señor comienza su ministerio, probablemente había pasado ya alrededor de un año. Sin embargo, hermanos, a pesar de esa distancia temporal entre un suceso y el otro, lo que el evangelista Marcos está a punto de narrar está muy ligado en un sentido con lo que ya ha ocurrido anteriormente, que ha sido el bautismo de nuestro Señor. Entonces, haciendo una recapitulación, hermanos, de los domingos atrás, lo que hemos venido predicando, tenemos que el comienzo se había cumplido, el tiempo se había cumplido, nuestro gran rey se había encarnado y había venido, hermanos, a este mundo. Tenemos a Juan el Bautista, quien fue el heraldo o el mensajero de este rey, quien había de preparar todo el camino para que este rey viniera. Este Juan había presentado a Cristo ante Israel. Pero también recordamos que Jesús mismo había pedido ser bautizado. Y como vimos el domingo anterior con el pastor Abdi, ese bautismo, hermanos, confirmaba la decisión de este rey
de tomar sobre sus hombros el pecado del mundo. ¡Qué gloriosa verdad! Pero no acaba ahí. El pastor también habló acerca de el triunfo que este rey había tenido contra Satanás. Vemos cómo inmediatamente en este bautismo Jesús es llevado al desierto y ahí triunfa, hermanos, gloriosamente, lo que lo convierte, hermanos, en el representante ideal de su pueblo. Este segundo Adán que triunfó donde el primer Adán había fracasado. Qué gloriosa verdad, qué glorioso resumen. Y ahora tenemos estos versículos 14 y 15, donde vamos a ver este comienzo del ministerio de nuestro Señor. Leo el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hermanos, sorprende la muy poca o básicamente nula información que Marcos hace en referencia a la causa del encarcelamiento de Juan el Bautista. Si se dan cuenta, nuestro texto solamente dice Juan fue encarcelado y sigue de una vez con Jesús. Hermanos, y este encarcelamiento de Juan lo que nos quiere decir a nosotros es que sí, hubo un tiempo que Juan predicaba y bautizaba libremente, pero hubo un tiempo también donde este profeta de Dios fue encarcelado. Más adelante Marcos en el capítulo 6 nos narra el porqué de ese encarcelamiento. Solamente, hermanos, brevemente quiero decir que fue por causa de Herodías, la mujer de Felipe, hermano de Herodes. Este Herodes había tomado a Herodías por mujer, pero Juan se opuso grandemente y le dijo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero vamos, hermanos, a no entrar en estas causas porque vamos a verlas más adelante en el capítulo 6. Pero yo no quiero pasar o seguir mi sermón sin antes, hermanos, ver lo que está pasando aquí o buscar una aplicación a lo que Marcos está haciendo. Hermanos, Marcos está interesado en que Jesús sea el centro de la atención y desaparece a Juan de ese contexto histórico para retomarlo más adelante. Hermanos, y yo quiero que hagamos una aplicación de la forma en que Marcos está escribiendo aquí al ocultar por un momento a Juan el Bautista. Hermanos, nosotros no somos el centro de atención. El universo no gira alrededor de nosotros. Nosotros no somos el personaje principal de nuestra vida, sino que es Cristo. Hermanos, y a veces las personas ven o piensan, ¿verdad? Uy, ¿qué pasará cuando el pastor Dimas no esté? ¿Qué pasará cuando los pastores Abdi y Edgardo ya no estén? ¿Qué haremos? Bueno, hermanos, déjenme decirles que no pasará nada. Cristo seguirá en su trono. Su evangelio seguirá esparciéndose. Y aquellos que han sido ordenados para salvación seguirán viniendo a la iglesia local, hermano. Porque el evangelio no depende de hombres. No depende, hermanos, de ti y de mí. Depende de lo que ya Cristo hizo. Hermanos, y cuando pensamos de la primera manera, de qué pasará cuando este hermano o hermana no esté, es porque ya hemos quitado nuestros ojos de Cristo y lo hemos puesto en los hombres. Y no debe ser. Qué bueno, hermano, que el evangelio no depende de los hombres. Es un motivo de gozo y de alegría. En palabras de el teólogo Pérez Millos, él dice, el evangelista Juan, que se nos dice, hermano, que entre los nacidos de mujer no había mayor, y no ha nacido mayor que Juan. Pero este teólogo nos recuerda, el evangelista Juan estaba preso, pero el mensaje del evangelio nadie lo podía detener. Hermanos, Juan
quien había ganado tanta fama, estaba encarcelado. Pero eso no detuvo el avance del Evangelio, sino que ahora comenzaba el ministerio del gran rey. Y como el Bautista dijo, era necesario que él menguara para que Cristo creciera. Y quizás, hermanos, podemos decir, pastor, no es así. Yo no soy de esos orgullosos. Yo no tengo ese egoísmo en que me creo el centro de todo. Pero, hermanos, déjame decirte que el orgullo y el egoísmo muchas veces entra de una forma tan sutil, hermanos, que es como una sanguijuela. Ustedes saben que muchas veces ellos que van a los ríos o ciertas lagunas, se les pegan sanguijuelas, pero no se dan cuenta hasta que alguien se las ve. Porque la sanguijuela chupa esa sangre muy cuidadosamente, sin causar ningún tipo de molestia o dolor a la persona. Y muchas veces, hermanos, así es el orgullo y el egoísmo. No nos damos cuenta y tenemos varios días, meses y años en este pecado. Por ejemplo, hermano, ya sea que te haya pasado algo bueno en tu vida, ¿desde hace cuánto no dejas de pensar en eso y estar extasiado de lo que viviste o lo que se te ha dado, que has olvidado por completo la necesidad de tus hermanos? Eso es una forma de egoísmo y orgullo. O si te ha pasado algo malo, una desilusión, una mala noticia, ¿hace cuánto tiempo que todavía lloras y te deprimes por eso, que quizá ya lleva meses o años pensando solo en tu dolor? ¿Y cuánto te ha dolido a ti? ¿Y cómo te ha hecho sentir eso a ti? ¿Cómo te ha afectado a ti? De manera que llevas meses con ese dolor y lleva años también no pensando ni tan siquiera un poco en los dolores de tus hermanos, que también sufren, aunque quizás de una forma diferente a ti. No estoy diciendo, hermano, que no te alegres por las cosas buenas, que no sufras tu dolor. Simplemente estoy diciendo, asegúrate de que esos momentos no eclipsen a Cristo y a su iglesia. Hermanos, Él debe ser el personaje principal en tu vida y en mi vida. Todo se trata de Él. Lo que Cristo quiere, no lo que yo quiero. Lo que a Él le gusta, no lo que a mí me gusta. Lo que Él ordena, no lo que a mí me parece que es mejor. Hermanos, la voluntad de Él siempre va a estar por encima de la nuestra. Nosotros somos como esos extras en las películas que quizás han visto en televisión o en reportajes, que se creen el gran actor, los grandes personajes, y te dicen, sí, yo salí en esta película. Yo no te vi. No, sí, tú viste cuando enfocaron al personaje principal. Bueno, allá el que estaba caminando en la calle de allá que se veía borroso, ese era yo. Hermano, a veces somos así, hermanos. Nosotros somos extras en la vida de redención que Cristo está llevando a cabo, pero el personaje principal es Él. No deberíamos de pedir a la gente que enfoque su mirada en nosotros, sino en Cristo, en aquel que hace posible esa salvación. Se nos narra, hermanos, este suceso también en el versículo 14, del versículo 14 en Mateo y Lucas. Y Lucas por lo menos agrega que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Pero me interesa mucho que busquemos lo que Mateo agrega a este versículo 14 en Marcos. Y lo tenemos en Mateo capítulo 1, versículo del 12 al 16. Miren lo que Mateo dice de este comienzo del ministerio de nuestro Señor. Él dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, Jesús enseñaba el evangelio del reino de Dios. Y Mateo, al ver esto, él se recuerda lo que dijo Isaías y se lo recuerda a sus lectores también. Y él dice, el pueblo vio gran luz, luz les resplandeció. Hermanos, ciertamente al ver a Cristo
en ese contexto, predicando, encarnado, hermano, ciertamente estaban viendo luz de parte del cielo. Las tinieblas estaban siendo resplandecidas. Pero también podríamos decir, hermanos, que la predicación del Evangelio es luz. Hermanos, llevar o predicar este Evangelio que Jesús está por definir es llevar y predicar luz en medio de las tinieblas. Hermanos, sin luz no podemos distinguir lo que es real o no. Sin luz nos tropezamos. Sin luz no podemos ver hacia dónde vamos. No vemos el camino. Estamos perdidos, dando vueltas en círculos, hermanos. Pero gracias a Dios, la luz del Evangelio ha alumbrado tu corazón y mi corazón. De manera, hermanos, que hemos visto la luz por pura gracia, por medio de la fe en Cristo. Y ahora tú y yo podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora tú y yo podemos ver por dónde estamos caminando. Ahora el camino es claro. Vemos hacia dónde vamos. Tenemos en nuestra mente, hermanos, esa patria celestial, donde todos juntos, hermanos, espiritualmente vamos marchando hacia allá. Ahora podemos ver. Y te pregunto, ¿ha resplandecido esta luz, la luz de Cristo, en tu corazón, en tu vida? ¿O estás aún viviendo en espesas tinieblas, tropezando de golpe en golpe, totalmente perdido, que no sabes a dónde vas? Hermano, es muy triste, hermano, conocer personas en tinieblas. Personas, hermanos, que literalmente viven por vivir. Pero tenemos que recordar, hermanos, que el Evangelio no nos da un propósito, sino que nos hace vivir para ese propósito que ya teníamos, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Porque si somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados, hermanos, para adorarlo a Él. A nosotros no nos hace falta un propósito, nos hace falta vivir de acuerdo a ese propósito, y eso es lo que el Evangelio logra en nuestras vidas. Hermanos, en estas fechas muchas personas gastan no $20 ni cientos de dólares, miles de dólares, hermanos, en foquitos, adornando casas, adornando jardín. Ayer iba en el carro con mi esposa y nos llamó la atención una casa en un vecindario. Usted tenía que ver esa casa, hermano, adornada. Tenía adornos de luces hasta con hierro en los techos, hermano. 3 grandes en su portal, en su jardín. Tenía esferas también que se iluminaban de noche. Y era tan bonito, hermano, que la persona literalmente puso un letrero "no pasar", porque era tan hermoso que tú te invitaba, hermano. Tú querías ir, quizás a tomarte o sacarte una foto de lo hermoso y de lo alumbrado que estaba esta casa. Pero pregunto yo, hermano, ¿es esa la razón de nuestra celebración en estas fechas? ¿Será que la Navidad son esos focos, esos adornos? Hermanos, hay tantas luces en estas casas y jardines, pero profunda y espesa oscuridad en estos corazones. ¿Y por qué? Porque la luz del esplendor del Evangelio no ha alumbrado en estos corazones. Hermano, y eso debe de levantar un sentido de urgencia de nosotros por predicar el Evangelio, por recordar a estas personas cuál es el verdadero significado de estas fechas, cuál es el verdadero motivo de celebración. Hermano, no es fecha de familia, comida, bebidas o regalos, sino de recordar que nos ha nacido un Salvador y su nombre es Jesús. Hermano, y si eso es así, nosotros como cristianos debemos esforzarnos por celebrar bien estas fechas y no como lo celebra el mundo. Nuestro texto nos dice que Jesús vino a Galilea predicando. Hermanos, Jesús vino a Galilea predicando. Hermanos, es interesante recordar cómo la gente había recorrido grandes distancias y habían salido de todos los pueblos alrededor a escuchar a Juan y a ir a las aguas
con Juan el Bautista. El pueblo había salido hacia él. Pero me llama la atención que este Jesús vino a Galilea predicando. Jesús, como predicador del Evangelio, va a donde están las gentes a proclamar el Evangelio de Dios. Hermano, qué hermoso. ¿No le recuerda esto a usted su salvación? Que nosotros no fuimos a Él, sino que Él vino a nosotros. Hermanos, Jesús hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, muchas sanaciones, multiplicó peces, panes, resucitó personas, pero lo central en su vida era la predicación del Evangelio. Hermanos, predicar quiere decir proclamar como un heraldo o un mensajero las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que hacemos, hermanos, cada domingo desde este púlpito. Tratamos de no predicar, no queremos predicar palabra de hombre, ni lo que a mí me parece que es mejor, lo que a los otros pastores les parece que es mejor, sino que queremos predicar únicamente la santa palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Hermanos, quiero que busquen ahí en el mismo capítulo 1 de Marcos, el versículo 32. Miren qué interesante esto, hermanos. Dice la palabra del Señor: al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar, porque lo conocían. Hermanos, la gente estaba en la puerta, había un tumulto, porque ya la fama de Cristo había crecido, y sabían lo que Él hacía. Pero miren lo que el versículo 35 dice: muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Muy de mañana Jesús se levantó. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si se levantó es porque estaba dormido, estaba descansando. Pero lo interesante, hermanos, es que el Señor, que es misericordioso, el que es lleno de gracia, tiene a las personas en un tumulto en las puertas buscando sanación y milagros, pero hay un momento en que Él dice: hasta aquí. Yo no puedo seguir la agenda de ellos. Yo tengo que descansar para levantarme mañana temprano y ir a reunirme con mi Padre en secreto. Versículo 37. Y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando, ¿dónde estás? Yo me imagino que al día siguiente todos tenían su ticket en la mano, su número: sigo yo. Todos te están buscando. Versículo 38, Él les dijo: vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Hermanos, Jesús organizó su agenda de tal manera de que nada chocara con lo principal en su ministerio, que era la predicación. Hermanos, la predicación tiene que ser central en nuestros cultos congregacionales. Es muy triste ver iglesias cómo dedican 45 hasta una hora cantando, y no es malo. Dedican media hora en testimonio, 30 minutos en danzas, 20 minutos en dramas, y la predicación le dan 15 minutos, hermano. Ahí la predicación no es central. Tenemos que, como iglesia, hermanos, proteger la centralidad de la predicación en nuestra liturgia. Porque como cristianos sabemos que nadie podrá ser salvo si no es a través, por medio de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio. Pero yo quiero preguntarte, y que nos preguntemos también: ¿es central la predicación del Evangelio en tu vida? Porque esto no solamente es para pastores o para la iglesia local. Apliquémoslo, hermano, individualmente. ¿Estás pidiendo tú, hermano, por que el Señor ponga a alguien a quien tú puedas discipular? ¿O que el Señor ponga constantemente en ti personas a las que puedas hablarle del Evangelio?
Es central esto, hermano. Estamos acomodando nuestra agenda de tal manera que nos preocupe esto también y que hagamos esto en nuestro diario vivir, o que sea una forma, un estilo de nuestras vidas como cristianos, porque debe de serlo, hermano. Yo recuerdo, hermano, una prédica del pastor Dimas hace unos años atrás, cuando él mencionaba esto, que si nosotros alguna vez habíamos orado al Señor para que pusiera personas en nuestro camino para poder predicarle o discipularlos, y eso me confrontó porque yo nunca había orado de tal manera desde ese momento, hermanos, y empecé a hacerlo. Y el Señor, hermanos, y mi esposa es testigo, empezó a darnos jóvenes, parejas, con las cuales nos reuníamos una vez por semana. Ya yo hubiera sido presencial o virtualmente. Y yo quedé sorprendido, hermanos, de la respuesta de Dios a esta petición. Y es que Jesús ha prometido, hermanos, contestar y responder nuestras oraciones si van conforme a su propósito. ¿No creen ustedes que es el propósito del Señor que usted extienda las buenas nuevas de esta manera? Por supuesto que lo es. Entonces podemos tener la seguridad de que Él va a responder estas oraciones. Hermanos, esto es central. Nuestro texto sigue y dice que Jesús vino a Galilea predicando. ¿Pero qué predicaba, hermanos? El evangelio del reino de Dios. Hermano, este anuncio, buenas nuevas, felices noticias, no vienen de tierras lejanas, no vienen de otro hemisferio o de otro continente, sino que vienen de un reino que es celestial y eterno, un reino que siempre ha existido y que no tiene fin. Este evangelio, hermanos, el cual predicamos hoy, viene del reino de Dios. Hermano, este evangelio no es palabra de hombre, sino que es un mensaje divino, porque su emisario es divino. Hermanos, haríamos bien, si es así, entonces prestar atención y obedecer dicho mensaje, porque no viene del reino de los hombres, que somos falibles, pecadores y débiles, sino que viene del reino de Dios, que no cambia, que es omnisciente, todopoderoso y que es santo. Hermanos, muchos discursos y muchos mensajes dichos por hombres prominentes a lo largo de la historia, una vez fueron famosos, una vez tuvieron relevancia, pero estos mensajes rápidamente han pasado y ya muy poca gente recuerda. Hay un mensaje muy famoso de Winston Churchill, pero si yo les pregunto a ustedes cuántos se recuerdan de este mensaje durante el tiempo que Inglaterra estuvo en guerra, quizás no nos recordaremos mucho o nada. Hay libros también que han marcado la historia y que han permanecido por mucho tiempo, pero dándole más años, hermanos, todos los libros también tienen cierta relevancia, cierta importancia. Hay canciones que cuando las escuchamos nos parece ser tan contagiosa o tan hermosa que decimos, esto es un temazo, esto no va a pasar nunca de moda. Nada más darle 2 semanas y ya hay una nueva, ya nadie se acuerda de eso. Hermanos, este evangelio no es así. Este evangelio es el único evangelio, es atemporal, quiere decir, va más allá del tiempo, porque es eterno. Ha sido el mismo evangelio que ha sido proclamado de diversas formas, hermanos, desde el inicio de la historia, y no ha cambiado. Hermano, Jesús empezó proclamando las buenas nuevas de salvación como un don gratuito de Dios para el hombre. Eso quiere decir, hermano, que es una salvación que desde el comienzo es obra de Dios y termina siendo obra de Dios. Hermano, usted y yo no aportamos nada a nuestra salvación. Nosotros no hacemos nada para que el Señor nos salve. Lo único que aportamos, hermanos, es nuestro pecado. Parafraseando a William Hendrickson, él dice, por supuesto, como siervos y esclavos de Dios, daremos a conocer estas buenas noticias, pregonaremos este relato, pero fue Dios en Cristo quien proveyó y orquestó todo para proveer los hechos de este relato.
Hermanos, nosotros somos meros heraldos, meros mensajeros, pero el hecho en sí no fuimos nosotros, hermanos, sino que es nuestro Dios por medio de Cristo. Hermanos, y este evangelio que Jesús proclamaba, que vamos a ver a continuación en el versículo 15, está compuesto o integrado de 4 partes que forman un solo mensaje. Versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, número 1. El reino de Dios se ha acercado, número 2. Arrepentíos, número 3. Y creed en el evangelio, como 4. Quiero, hermanos, que ahora nos detengamos aquí por un momento y vayamos parte por parte de este evangelio del reino de Dios que el rey está predicando, iniciando su ministerio. El tiempo se ha cumplido. Hermanos, en la historia del pueblo de Israel, esta es una historia, hermano, de esclavitud, de cautiverio y de liberación. Su historia está repleta de estos ciclos. Son cautivados, son liberados. Son esclavos, son liberados. Y en el momento en que nuestro Señor empieza su ministerio, ellos estaban, hermanos, dominados por el gran imperio romano. Pero ellos sabían las profecías, ellos sabían que había de venir un Salvador y Libertador, que habría de libertar a su pueblo una vez más, como ya había ocurrido anteriormente. Por ejemplo, ¿recuerdan a Simeón? Cuando Jesús fue presentado en el templo, cuando lo vio y lo cargó en sus brazos, ¿recuerdan lo que él dijo? Les leo, hermanos. En Lucas 2:25 se nos dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando Simeón ve a Jesús, bebé, lo toma en sus brazos, lo alza y dice: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Y cuándo habría de pasar eso? Pablo lo responde de la siguiente manera en Gálatas. Sí quiero que la busquen, por favor. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Pablo en Gálatas nos dice: Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hermanos, el tiempo se había cumplido. Hermanos, la encarnación de este rey fue algo real. Pasó en un momento real de la historia. Las evidencias bíblicas e históricas son muchas. De hecho, el nacimiento de Cristo cambió el calendario para siempre, y ahora por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Hermanos, el tiempo ya se cumplió. Cristo ya vino, murió y resucitó. ¿Y cuándo habría de pasar eso? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, hermanos, en el tiempo perfecto, en el momento exacto de la historia, Dios envió a su Hijo. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega temprano. Él es Dios. En el cumplimiento del tiempo, en el momento que Él había predestinado desde la eternidad pasada, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, apliquemos esta verdad por un momento. Si el tiempo de Él fue perfecto y Él no vino ni antes ni vino tarde para cumplir su gran plan de redención, ahora cuánto más su tiempo, hermanos, no será perfecto en nuestras vidas. Yo creo que tenemos que recordarnos esta verdad.
Porque yo sé que muchos batallan pensando, todavía no me he casado, todavía no me ha llegado un buen trabajo, aún no tengo hijos, o no me ha llegado el segundo o el tercer hijo, aún no tengo una casa propia, un carro propio. Hermanos, en estas cosas materiales aprendamos a esperar en Dios y a saber que sus tiempos son perfectos. Pero aprendamos a ver esta verdad, hermano, y descansemos en ellas, en las cosas espirituales también. Quizás nos preguntamos, ¿por qué aún el Señor no ha salvado a esta persona? ¿O por qué el Señor todavía no confirma este llamado? Bueno, hermanos, primero tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podemos en nuestra responsabilidad humana de cumplir con estas cosas. Y luego, si el Señor no lo permite, Él sabe por qué. Y descansemos, hermanos, en esa verdad. Descansemos en que Él conoce los tiempos mucho mejor que nosotros. Hermanos, el diablo ha querido cambiar el mensaje del Evangelio desde el primer amanecer de la historia, hermanos. El mensaje del ángel a las mujeres, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor resucitó, las mujeres van corriendo a la tumba, la piedra está movida, se asoman, no hay cuerpo y ven a un ángel. ¿Qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pero ¿cuál fue el mensaje de los sacerdotes a los guardias para que difundieran? Dijeron, ustedes van a decir lo siguiente: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy y aún ellos esperan a un Salvador. Hermanos, yo creo que en estas fechas culturalmente es otra prueba de que Satanás no descansa en buscar cambiar el mensaje. Yo me asombraba en estos días con mis hijas, hermanos. Estábamos caminando, paseando y veían adornos de Navidad, que si el muñeco de nieve o luces. Y apenas veían estos adornos me decían, papá, Navidad, papá, Navidad. Y mi corazón, hermano, se entristecía, producto de la naturaleza pecaminosa que tenemos y del trabajo que el diablo, hermanos, no descansa de hacer en nuestra cultura. Yo no quiero que mis hijas piensen que estos adornos y las luces son la Navidad. Yo quiero que ellas sepan que la Navidad es Cristo, es Jesús. Pero lo que les quiero decir, hermano, es que muy sutilmente y drásticamente también, sin darnos cuenta, el diablo va cambiando el mensaje del Evangelio. Hermanos, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La buena noticia es que el diablo no ha podido ni podrá callar o silenciar por completo este mensaje. No podrá, hermanos, porque han pasado más de 2000 años y el glorioso mensaje de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Cristo sigue siendo proclamado entre su iglesia, sigue siendo proclamado entre su pueblo. El tiempo se ha cumplido. Hermanos, el tiempo se ha cumplido. ¿Estás tú esperando que suceda algo más? ¿Estás esperando que los cielos se abran y veas un letrero en grande que diga, cree en mí? O quizás estás esperando tener una visión, un sueño en el que tú veas que tienes que dejar tu pecado y ir corriendo a Cristo. Hermanos, entiende que el tiempo se ha cumplido. El Hijo de Dios ya vino para vivir esa vida que tú y yo no podíamos vivir y para pagar tus pecados y los míos con muerte y muerte de cruz. Hermanos, es por eso que Gálatas nos dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, también ese contraste. Dios envió a su Hijo, es Hijo de Dios, pero nacido de mujer.
¿Están viendo el contraste ahí, hermanos? Este Cristo, hermano, es verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanos, si era importante que este Salvador fuera nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque si no fuese así, hermanos, no se hubiera cumplido el versículo 5 de Gálatas, no nos hubiera podido redimir, no hubiéramos podido ser adoptados en su reino. Nuevamente el contraste, hermano, lo divino y lo humano. Era necesario, hermano, que nuestro Redentor fuera un pariente cercano. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y de Boaz, la cual predicamos, el libro que predicamos también expositivamente? Fue glorioso, hermanos, ver cómo este libro apuntaba a nuestro gran Redentor Cristo. ¿Se acuerdan quién era el único que podía redimir a Ruth de acuerdo a las leyes? Era Boaz. Y Boaz era su pariente cercano y era el único que podía hacerlo. Hermanos, Él es cercano a nosotros en su humanidad. Nuestro Cristo es cercano a nosotros en su humanidad, pero a la vez tan diferente a nosotros en su divinidad. Qué glorioso evangelio, hermanos. La hora para el cumplimiento de Isaías 9:1 y 7:14 ya había llegado. Y en consecuencia, hermanos, a esto, ¿qué es lo que dice el Señor? Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Volviendo a nuestro texto. El reino de Dios se ha acercado. Hermanos, con la encarnación del Hijo de Dios, el reino de Dios se había acercado de una manera extraordinaria, sorprendente. Lo que antes parecía estar lejos, ahora es hecho cerca por Cristo. Cuando leemos reino de Dios, donde Mateo generalmente dice el reino de los cielos, podríamos decir que básicamente el significado es el mismo. Y lo que Jesús está diciendo es que el reinado de Dios comenzaría a sentirse en los corazones y en la vida de la gente de una manera mucho más poderosa, como nunca antes se había experimentado. Habían grandes bendiciones preparadas, hermanos, para todos aquellos que abandonaban su pecado e iban corriendo a Cristo para empezar a vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué bendiciones, hermanos? ¿Qué bendiciones tenemos nosotros cuando abandonamos nuestros pecados y corremos a los brazos de nuestro Salvador? Que no venga a su mente casa, ni carro, ni dinero, ni nada de eso, hermanos. Tenemos cosas mucho mejores. Efesios 1 nos recuerda: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, somos bendecidos por medio de Cristo. Sin Cristo no podemos, hermanos. No podemos haber sido escogidos, ni haber sido predestinados, ni haber sido aceptos en el amado, ni redimidos, ni sellados en el Espíritu Santo. Estas son las bendiciones, hermanos, espirituales que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1. Ustedes recuerdan, hermanos, la predicación de Juan el Bautista cuando predicamos los primeros versículos de esta serie. ¿Cuál era el evangelio que Juan predicaba? Cito Mateo 3 del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el evangelio de Juan y el evangelio de Cristo es el mismo. Y la iglesia no puede cambiar ese mensaje tampoco. No podemos, hermanos, porque es que no hay otro, no hay más. Y si lo cambiamos, entonces ya no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 de Mateo 3 al 10, él dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, que os enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y miren lo que dice el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha está puesta, hermanos. Una ilustración de que todo aquel que no se arrepentía y hacía frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, sería cortado y echado al infierno, al fuego. Porque, hermanos, eso es lo justo para tu pecado y para mi pecado. Lo justo es condenación eterna si no nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Hermanos, el hacha ya estaba puesta hace más de 2000 años. Ahora, ¿cuán cerca estará el reino de Dios, hermanos, en estos tiempos? Hermanos, ese reino que es salvación para todo aquel que cree, pero ira para los que no se arrepienten. Sigo nuestro texto. ¿Y qué predicaba nuestro Señor? Arrepentidos. El mismo mensaje, hermano. El mismo evangelio que predicaba Juan. Arrepentidos. El mensaje de la cruz, el mensaje del reino de Dios, es un mensaje de arrepentimiento. Hermano, y esto choca. A nosotros no nos gusta este mensaje. A nuestra carne no nos gusta escuchar esto. Es por eso que caemos mal como cristianos en muchos círculos sociales. Porque llamamos a la gente a arrepentirse y decirle, vuélvete de tus caminos a Dios. Pero este es el mensaje de la cruz, hermano, y no lo podemos cambiar. Y no debemos cambiarlo. Hermanos, muchas traducciones, como la de nosotros, Reina Valera, traducen arrepentidos. Pero muchos eruditos creen que la traducción correcta tendría que haber sido convertidos. Hermanos, el convertirse o el arrepentirse es un cambio de rumbo, es un giro de 180 grados, es voltear del camino por donde íbamos ahora al camino que lleva a Dios, es ir en la dirección opuesta de nuestros pecados a Dios. Hermanos, que el sentido de la palabra arrepentimiento o metanoia en griego equivale a un cambio de mentalidad. Eso es lo que equivale, hermanos, y lo que significa la palabra, un cambio de mentalidad. La idea, presta atención, la idea de introducir un dolor interior de corazón no está presente en el sentido de la palabra. Es decir, pretender que el arrepentimiento vaya precedido de un dolor no es un motivo eficaz para el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento no es llorar o sentirse triste o un sentimiento de remordimiento. El arrepentimiento es dejar de pecar, dejar de hacer lo que es malo ante los ojos de Dios y hacer entonces lo correcto delante de Él. Alguien decía, muchas veces tenemos que arrepentirnos de nuestro falso arrepentimiento. Y yo creo que eso es verdad, hermanos. Inclusive nos pasa a nosotros como cristianos. Muchas veces nuestro arrepentimiento es falso. Sentimos dolor, tristeza, haber fallado a nuestro Señor, pero persistimos en el pecado. Eso es un falso arrepentimiento, hermanos. Me gusta la palabra del teólogo John Murray que dice: el arrepentimiento consiste esencialmente de un cambio en el corazón, en la mente y en la voluntad. El cambio en el corazón, en la mente y en la voluntad se refiere principalmente a 4 cosas. Es un cambio en la mente respecto a Dios. Hermanos, el arrepentirse es ya no pensar como pensamos de Dios, como lo hacíamos antes. Ya para mí Dios no es un ente de la religión o una fuerza que se pasea por la naturaleza. No, hermanos. Ahora yo tengo un conocimiento real de quién es este Dios, creador, sustentador de todo, que sostiene todo en sus manos. Es un cambio en la mente respecto a nosotros mismos. Número 2. Ya yo no pienso ahora de mí como lo hacía antes. Antes yo vivía para mis gustos, para mis placeres, pero ahora yo sé que soy un hijo de Dios, que soy una criatura de Dios, de que soy un esclavo, soy un siervo. Ya yo sé que el universo ya no gira alrededor mío,
sino que el centro de todo es Cristo, y por lo tanto le obedezco y trato de agradarlo. Es un cambio también en la mente respecto al pecado. Ya no jugamos con el pecado, hermanos, sino que se ha convertido en nuestro enemigo número uno todos los días. Luchamos vehementemente, insaciablemente con nuestro pecado todos los días. Es un cambio en la mente respecto a la justicia, porque ya yo sé que yo no puedo hacer nada para ganar la salvación. No hay justicia en mí que yo pueda hacer para ir al cielo, sino que tengo que buscar la justicia de Cristo, poner mi fe en esa justicia, en esa vida que Él vivió, porque no hay otro camino. Y repito para aquellos que anotaron, es un cambio en la mente respecto a Dios, respecto a nosotros mismos, respecto al pecado y respecto a la justicia. Hermanos, un arrepentimiento falso te llevará a sentir una tristeza por tu pecado, pero sin dejar de hacer aquello que es malo ante los ojos de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para arrepentirnos. Esto no es una obra humana. No es como el día yo me cansé de tanto pecar, hermanos, y decidí entonces ahora hacer la voluntad del Señor. Y si fue así es porque el Señor ya había obrado entonces antes en mí un nuevo corazón, una nueva voluntad. Me dio convencimiento de mi pecado. Por primera vez pude ver lo horrible de mi pecado delante de Él. Y luego el mismo Espíritu Santo me otorgó arrepentimiento luego de haber creído. Hermanos, por esta razón el profeta pide: conviérteme y seré convertido. Jeremías 31:18. ¿Están viendo lo que dice el profeta? Conviérteme y seré convertido. Yo no me puedo convertir a ti, yo no puedo ir a ti, yo no puedo arrepentirme por mí mismo. Eso no está en mí, no es una obra que yo produzca, sino que es una obra divina de la gracia en nuestras vidas. Hermanos, como cristianos, solo nos arrepentimos una sola vez para salvación. Eso quiere decir que yo no tengo que arrepentirme todos los días para ser salvo, porque creemos que una vez el Señor nos salva, ya no nos podemos perder. Por ende, no nos arrepentimos todos los días para salvación. Y es por eso, hermanos, que surge tanta alegría y tanto gozo cuando conocemos por primera vez que nuestros pecados han sido perdonados por medio de la fe en Cristo. ¿Se acuerdan de ese momento, hermanos, cuando el Señor los salvó? ¿Has experimentado tú, hermano, esa alegría y ese gozo que tú sientes, hermano, que el mundo se te puede venir encima, pero ahora tú estás en paz con Dios? Y si esto suena extraño para ti, quizás no has experimentado el perdón de Dios, quizás no has nacido de nuevo. Nuevamente, hermanos, no estoy reduciendo todo a un mero sentimiento, pero yo creo que lo que hemos nacido de nuevo y hemos sido salvos, ustedes saben del gozo del cual estoy hablando. Por otro lado, hermanos, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Sí, todos los días como cristianos nos arrepentimos delante de Dios, pero no para salvación, sino porque reconocemos que aún siendo salvos, hermanos, pecamos producto de la lucha de nuestro pecado remanente o nuestra propia carne. Y sabemos, hermanos, que este pecado interrumpe nuestra relación con nuestro Creador. Este pecado entristece al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Este pecado quita mi gozo de la salvación y afecta mi relación no solamente con Dios, sino con mi esposa, mi familia, la sociedad. Hermanos, Lutero literalmente dio en el clavo con esto cuando publicó sus 95 tesis. Su primera tesis decía: cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepiéntanse, quiso decir que la totalidad de la vida cristiana debería ser arrepentimiento. Y nuestro Señor termina este mensaje diciendo: creer en el Evangelio. Hermanos, Cristo debe ser presentado en toda su plenitud de su persona y su obra. La fe luego hace que esta persona comprenda directamente la misericordia de Dios para con ella, y al hacerlo, hermanos, se inaugura oficialmente una vida
de arrepentimiento como fruto de la salvación que ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Qué de esos que dicen haber creído, que dicen ser cristianos, hijos de Dios, pero practican el pecado? Y parece ser que no se han arrepentido de ciertos pecados. Bueno, hermanos, a la luz de este texto que estamos viendo, podríamos dudar de esa profesión de fe, o podríamos preguntarnos, ¿verdaderamente ha creído? Hermanos, una persona cree un mensaje cuando actúa de acuerdo a él. ¿Actúas o andas tú conforme al evangelio que tú has creído por medio de la fe en Cristo? Preguntémonos, hermanos. ¿Actuamos como si verdaderamente estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos para nuestros propios deseos carnales, sino que vivimos para cumplir la santa voluntad de Dios? Actuamos como si verdaderamente, hermanos, somos nueva criatura y por lo tanto odiamos y desechamos las cosas viejas que antes hacíamos en nuestra carne y ahora tenemos una nueva voluntad en Cristo. Hermano, así debería ser si ese es el evangelio que hemos creído. Y vuelvo y repito, una persona cree un mensaje cuando actúa de acuerdo a él. Hermano, si tú no vives de la manera que describe el mensaje que tú dices haber creído, entonces por más que te jactes en tu palabra de ser cristiano y de haber nacido en el evangelio, y por más que sepas mucho o que te des golpes de pecho, si tú no vives de acuerdo a este evangelio, entonces no has nacido de nuevo, no te has arrepentido de tus pecados y no has creído en el evangelio de Cristo nuestro Señor. Pida al Señor, hermanos, por misericordia. Thomas Boston decía: la fe sin arrepentimiento no sería más que imaginación. Es imaginación, hermanos. Si tú no tienes una vida de arrepentimiento, esa fe no existe. Esa fe no es real, es una ilusión. ¿Te das cuenta ahora, hermano, que quizás muchas personas que tú conoces, que se dicen ser cristianas, quizás no lo son? Porque no viven de acuerdo a este mensaje. Hermanos, un cristiano no es aquel que dice con su boca soy cristiano. Un cristiano es aquel que ha hecho fruto digno de arrepentimiento. Por los frutos nos conoceremos, hermanos, los unos a los otros. Hermanos, por favor no piensen que estoy predicando obras o legalismo, porque también eso es otra cosa que es como una sanguijuela que en un sentido, hermanos, se nos trepa encima y no nos damos cuenta que andamos viviendo o pensando de una manera legalista, es decir, Cristo más algo, más mis obras. Te pregunto, ¿cuántas veces tú te levantas en el día y piensas, wow, ahora cómo voy a desenvolverme en este día viviendo de la manera que Cristo quiera que yo viva? ¿Cómo voy a hacer para cumplir o para hacer todo aquello que el Señor me exige en este día? ¿Qué haré? Esa es una manera legalista, hermano, de pensar. En vez de levantarte pensando, ¿qué es lo que Cristo ya ha hecho? ¿Qué es lo que Cristo ya ha provisto para que yo viva de la manera en que yo tengo que vivir, de acuerdo a su palabra? Se están dando cuenta, hermano, que muchas veces sacamos a Cristo de la ecuación y nos ponemos cargas extra, hermano, en nuestro legalismo. Y a manera de conclusión, hermanos, yo quiero unir esto de arrepentimiento y fe con la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Él era un hombre que engañaba, robaba y vivía espléndidamente, hermanos, de las ganancias malavidas, hasta que un buen día conoció a Jesús. Y en ese momento, hermanos, cambió radicalmente de opinión, cambió de su manera de pensar. Y él dijo, mira, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús proclamó con alegría que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. E incluso hizo referencia a la fe de Zaqueo diciendo, ahora este verdaderamente es hijo de Abraham. El tramposo se convirtió en filántropo.
El ladrón hizo restitución. Eso es arrepentimiento unido a la fe en Cristo. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por el glorioso Evangelio que tenemos contenidos en las Santas Escrituras. Oh Señor, perdónanos por a veces pensar que ya lo conocemos, que ya lo sabemos. Perdónanos por no asombrarnos muchas veces como deberíamos, Señor, al ver estas tremendas verdades contenidas en tu palabra. Oh Señor, te ruego si hay alguien aquí, Señor, que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido. Oh Señor, conviértelo para que pueda ser convertido. Concédele, Señor, arrepentimiento para salvación. Y que todos juntos, hermanos, podamos, oh Dios, dar frutos dignos de arrepentimiento, unidos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, concédenos andar como es digno de nuestra unión contigo. Concédenos, Señor, andar en santidad porque tú eres santo. Concédenos, Señor, meditar en estas verdades a través de este día y en lo que queda de la semana, para que nuestro corazón sea movido, Señor, a maravillarse y asombrarse día tras día del glorioso Evangelio que tú nos has dejado. Gracias por nuestro Señor. Gracias por este Rey que se despojó de todo y vino a servir a un pueblo en pecados, a un pueblo en tinieblas. Vino a traer luz y vino a alumbrar nuestros corazones y nuestros caminos. Te damos gracias, Señor, porque ya no estamos en tinieblas. Ahora andamos en la luz por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestro pecado. Oh Señor, qué alegría, qué gozo, de alegría, de tinieblas a luz, de estar perdidos a encontrar nuestro camino, de vivir para nuestro propio propósito, para vivir para tu glorioso propósito, de glorificarte a ti y disfrutar de ti para siempre. Oh Señor, concede que esta iglesia, Señor, no cambie este mensaje nunca. Que este sea el mensaje que se proclame domingo tras domingo hasta que tú vengas desde este púlpito, Señor. Te lo rogamos, es nuestro deseo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, y por su amor. Amén.